Café en tiempos de pandemia, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, agosto 10 de 2020, documento del Museo Interactivo Zamora de la Universidad Nacional de Colombia. La pandemia, guarismos en agosto del 2020. Ahora las estadísticas regionales son buenas si se comparan a nivel nacional. Mientras por 10.000 habitantes Colombia tiene una tasa de 32,3 contagiados y 2,5 fallecidos, en el eje cafetero las cuantías son de 17,5 y 0,3 en su orden. Y a nivel departamental las tasas de infección y muertes asociadas al COVID-19 y por cada 10.000 habitantes, aunque un poco más desfavorables para Risaralda y con ventajas repartidas para Caldas y Quindío, son 27,0 y 0,52 en Risaralda, 13,2 y 0,17 para Caldas, 8,9 y 0,22 para Quindío en su orden. Pero si bien los guarismos de la pandemia son estos, la pregunta ahora es, ¿qué pasará en las 16.000 veredas cafeteras de Colombia tras una cosecha que llega cuando la curva se ha disparado? Pero si bien los guarismos de la pandemia son estos, la gran pregunta ahora es, ¿qué pasará en las 16.000 veredas cafeteras de Colombia tras una cosecha que llega cuando la curva se ha disparado? Esto porque cerca de 100.000 recolectores de 165.000 que se emplearán son transhumantes. Sabemos que si el mayor problema del contagio no estaría en los cafetales sino en los cuarteles y alimentadores, las claves además del autocuidado pasan por protocolos de desinfección y bioseguridad que deberán implementar los finqueros. Ver economía colombiana, crisis y retos. El territorio caldense, un constructo cultural. Imágenes de la tierra del café con créditos en cada fotografía. Migración de recolectores de café. Ahora que el país se apresta a recoger la segunda cosecha del año en 16.000 veredas de 602 municipios, la pregunta es, ¿cómo asumir este reto que, siendo importante para la generación de empleo y la economía rural, exige acompañamiento de las autoridades sanitarias y de seguridad y de medidas regionales y municipales para evitar que el confinamiento impida el desplazamiento de recolectores, puesto que así la mayor proporción de mano de obra sea local, habrá migración venida desde zonas afectadas por la pandemia. Ver desarrollo y ruralidad en la región cafetera, el desarrollo urbano y económico de Manizales. Imagen recolectores de café, fin de una jornada. Plan cosecha y pandemia. El plan cosecha implementado por la Federación Nacional de Cafeteros será el protagonista no solo por los protocolos de bioseguridad desarrollados desde el primer semestre cafetero, cuando el país recolectó cerca del 45% de la cosecha, sino porque en esta oportunidad 530.000 familias que viven del café en la fase más crítica de la pandemia le entregarán a Colombia 7,5 millones de sacos adicionales para un total de 14,7 millones que le aportarían 9 billones de pesos a nuestra economía en 2020 según proyecciones. De este modo Colombia, como tercer productor del grano después de Brasil y Vietnam, podrá responder una vez más del modo que ya lo hizo sin llevar el COVID al campo. Ver dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero PCC, ecorregión cafetera, evaluación ambiental del territorio, imagen paisaje cafetero, obra del maestro Luis Guillermo Vallejo. Previsión soportada en un legado. Entre los diferentes sectores del agro, el cafetero ha sido el único que no solo ha implementado medidas de bioseguridad propias avaladas por el Ministerio de Salud, sino que también, además de propender por el fortalecimiento del empleo local para reducir las transhumancias, ha logrado la apropiación de los protocolos sanitarios por parte de los actores que intervienen en la cosecha. Dicho logro no extraña, ya que fue gracias a los comités de cafeteros que, además de electrificar y dotar de caminos veredales el campo, desde hace más de medio siglo, llevaron escuelas, puestos de salud y acueductos a las zonas
cafetaleras para crear una cultura de autocuidado y dignidad humana. Ver nuestra nonagenaria Federación Nacional de Cafeteros, el carácter amable, pujante y laborioso del cafetero. Imagen conurbación del eje cafetero. Empleo y distribución del ingreso. Aunque cerca de un tercio de la mano de obra que se requerirá será transhumante, por fortuna el café como cultivo de pequeña superficie que también admite la recolección árbol por árbol, sectorizando áreas, facilita el proceso manteniendo reglas de autoprotección sin aglomeraciones, administrando complementariamente los cuarteles, previniendo hacinamientos y proveyendo medios de aseo y descontaminación. Según la Federación Nacional de Cafeteros, de unos 165.000 recolectores que se requieren, cerca de 100.000 serían mano de obra local y el resto trabajadores transhumantes. Ver educación, una visión prospectiva. La economía en la era del conocimiento. Imagen Colombia, recolectores de café. Fondo para cofinanciar la sostenibilidad. Hace ya un año que en el marco del segundo Foro Mundial de Productores de Café, para prevenir el riesgo de suministro global del grano asociado a la crisis de precios bajos y alto costo de insumos, un profesor de Harvard había propuesto la creación de un Fondo Mundial del Café para cofinanciar la sostenibilidad, alimentado por todos los miembros de la cadena productiva. Posteriormente, en febrero pasado, el director del Centro de Inversiones Sostenibles de la Universidad de Columbia y colegas del London School of Economics, tras contemplar la problemática de los productores tradicionales y los impactos del cambio climático, insisten en dicho fondo. Ver paisaje cultural cafetero, disrupciones para un desarrollo sostenible, ecorregión y bioturismo. Imagen en Tiempos de Café, fondo transparente para su diseño. Precios, escasez y sobreproducción. Ahora, si Colombia no incluyó el café en el plan de ordenamiento de la producción, un instrumento donde además de mitigar los ciclos de sobreproducción y escasez y la volatilidad de precios, orienta al sector rural sobre qué, cómo, dónde y cuándo sembrar, y prioriza 10 cadenas, entre ellas panela, maíz, forestales y acuacultura, que son clave para la ecorregión cafetera. Con mayor razón habrá que insistir en nuestros cafés especiales con denominación de origen, optar por la diversificación agropecuaria y sobre todo transformar el grano tal cual lo hace Buen Café liofilizado y apostarle al turismo apalancado por el paisaje cultural cafetero. Ver dinámica económica del eje cafetero, el paisaje cultural cafetero sujeto de derechos. Imagen rama de cafeto, composición gráfica. El café en el PIB. ¿Qué hacer? No podemos olvidar, primero, que las condiciones climáticas tropicales propias de la región andina con su clima bimodal favorecen el desarrollo de sistemas productivos continuos y diversificados con una mayor y más rápida producción de biomasa. Segundo, que el sector agropecuario con 3,5 millones de personas ocupadas es el tercer sector en empleo a nivel nacional después del comercial y del de servicios comunales, y tercero, que el turismo propiamente dicho hoy le aporta el 2,1% al PIB nacional o 3,8% contabilizando subsectores indirectos contra solo un 0,8% que le aporta el cultivo del café. Ver eje cafetero, retrospectiva y perspectiva del desarrollo, el desplome económico por la pandemia, Salento Quindío, imagen. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Sociedad de Mejores Públicas de Manizales, referencia a la patria, Manizales, 10 de agosto del 2020. Portada, Arte y Café en Colombia, obra de Omar Vargas, Luis Guillermo Vallejo, etc. Contraportada, íconos de Yurupari, El Mundo del Aire, Museo Zamora de la Universidad Nacional. Enlaces de la Universidad Nacional de Colombia. Acciones frente al clima y el desarrollo. Acuerdo climático, avance necesario pero insuficiente. Acuerdo y pacto post-COVID.
Aerocafé, ¿cómo, qué y por qué? Agua y clima en Colombia. América Latina, oportunidades en la economía del conocimiento. Andén Pacífico colombiano, otro puerto. Anotaciones para un crecimiento previsible y con desarrollo. Antropoceno, concepto cultural o geológico. Arroyo Bruno, entre la muerte de Nel y la vía Guayú. Aspectos geofísicos de los Andes de Colombia. Bioturismo y ruralidad en la ecorregión cafetera. Bosques, cumbres, clima y ENSO. Caldas en la región cafetera, ciencias naturales y CTS, clima, deforestación y corrupción, clima extremo, desastres y refugiados, clima, las heladas en Colombia, Colombia 2020, recesión y pandemia, Colombia en el día de la Pachamama, Colombia intermodal, hidrovías y trenes, Colombia país de humedales amenazados, Colombia por un desarrollo satelital, Colombia tropical y el agua ¿qué? Colombia, trópico andino y agua, Colombia y la inequidad ¿qué? Crecimiento con deuda social, crecimiento con desarrollo ambiental, crisis social por disfunciones económicas en Colombia, CTS, economía y territorio, daño a reserva forestal que proteja Manizales, de la economía marrón a la naranja, degradación del hábitat y gestión ambiental, desafíos del complejo volcánico Ruiz Tolima, desarrollo urbano y huella ecológica, desarrollo y revoluciones tecnológicas, desarrollo y ruralidad en la región cafetera, Día Internacional de la Tierra, Colombia, dinámica del clima andino colombiano, dinámica económica del eje cafetero, dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero PCC, 200 años de regresiones rurales en Colombia, economía colombiana, crisis y retos, ecorregión cafetera, evaluación ambiental del territorio, ecorregión cafetera y bioturismo, educación, una visión prospectiva, eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial, eje cafetero, construcción social e histórica del territorio, eje cafetero, transporte y desarrollo regional. El calentamiento global arrecia y las heladas ¿qué? El carácter amable, pujante y laborioso del cafetero, el cuidado de la casa común, agua y clima, el desarrollo urbano y económico de Manizales, el desplome económico por la pandemia, el futuro de la ciudad, caso Manizales, el misterioso lado oscuro del universo, el modelo de ocupación urbano-territorial de Manizales, el paisaje cultural cafetero, sujeto de derechos, el territorio caldense, un constructo cultural, fisiografía y hidrodinámica de los Andes de Colombia, geotecnia para el trópico andino, gestión del riesgo natural en Colombia, gobernanza forestal en la ecorregión andina, guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia, huella hídrica en Colombia, huracán Iota, el tifón que abate a San Andrés, huracanes y terremotos acechan, introducción en la teoría económica, la economía en la era del conocimiento, la gran cuenca Magdalena-Cauca, la revolución nanotecnológica, Laudato Si, el cuidado de la casa común, memorias. Las cuentas del agua en Colombia, Latinoamérica en crisis, libros de la Universidad Nacional de Gonzalo Escobar, Los albores de la civilización, Manizales entrando a la era del conocimiento, Manizales, perfil de su territorio y complejidad de su ordenamiento, Manizales, un diálogo con su territorio, Manual de Geología para Ingenieros, Misión de Sabios de Caldas, encuesta, movilidad y modelo urbano, navegando el río Grande de la Magdalena, nuestra nanogenaria Federación Nacional de Cafeteros, ONG Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático, Pacífico Biogeográfico y Geoestratégico Colombiano, Patrimonio Hídrico, Carencias en la Abundancia, Paisaje Cultural Cafetero y Disrupción para un Desarrollo Sostenible, Paisaje y Región en la Tierra del Café, PCC, Dinámicas Institucionales del Territorio, Preservación Ambiental e Hídrica del Paisaje Cultural Cafetero, Procesos de Control y Vigilancia Forestal en Colombia, Retos Ambientales y Logísticos en la hidrovía del Magdalena, Requiem por la Reserva Forestal de Río Blanco, riesgo en zonas de montaña por las eras inestables y amenaza volcánica, riesgo sísmico, los terremotos y el caso de Colombia, Río Blanco, cuna de vida, sismo, Bareque y laderas, sol, clima y calentamiento global, textos verdes, tierra y ruralidad en Colombia, Tribuga, es posible el desarrollo sostenible, umbra la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga, un pacto con la sociedad y la naturaleza, una mirada a los mares de Colombia, videos de Zamoga y el agua en Colombia, ¿qué? Gracias.